Buenas noches, jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con otra clase. Ya vimos la clase pasada cómo hacer diagramas básicos, ¿sí? Que recuerden que era esto, explicando cómo se conectaban algunos de los componentes que les pasé de la simbología y para qué sirven. Obviamente vamos a seguir repasando esto, pero ahora quiero centrarme en una forma de conexión que se utiliza mucho, sobre todo si van a hacer instalaciones eléctricas, que son circuitos en serie y circuitos en paralelo. ¿Ok? Recuerden que este arreglo, algo que no se debe olvidar ya, es que este arreglo, como forma de cuadrado, que lo van a ver mucho en libros de electrónica, en videos de YouTube que vengan así como de electrónica, esto se llama malla eléctrica. ¿Ok? Esto se le llama malla eléctrica. Entonces, primero vamos a ver cómo son los circuitos en serie. Por ejemplo, recuerden que estos símbolos ya son resistencias y este símbolo es una fuente de voltaje, una batería, ¿ok? Como tiene positivo y negativo, es una fuente de voltaje de corriente directa. Y el sentido convencional de la corriente siempre es del lado positivo al lado negativo, ¿ok? Como se toma en cuenta, cómo corre la corriente. Bueno, circuitos en serie vendría siendo este tipo de circuitos. Si se fijan, tenemos tres resistencias. Están conectadas en serie porque es como si ya ven que una resistencia, por ejemplo la que tengo yo aquí, si se fijan tiene como dos patitas. Entonces, si se refiere a circuito en serie, si una patita de ella va a la fuente de voltaje y la otra va a otra parte, ¿sí? Va suelta, digamos. Esa patita suelta va conectada a otra resistencia, ¿sí? Entonces sería una patita va a la fuente de voltaje, una patita va a otra resistencia, la otra patita de esta resistencia va a otra patita de esta resistencia y esta patita a la fuente de voltaje y así se cierra el circuito. ¿Ok? Es como si se estuvieran, no sé, como agarrando de las manos, si hubiese una cadenita, si se fijan, es voltaje, patita, 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 se va conectadas entre sí, ¿sí? Están conectadas entre sí, haciendo un circuito cerrado. Eso es un circuito en serie. Este es otro ejemplo. Digamos que, si se fijan, aquí ya no está esta resistencia en medio, que es mucha confusión a veces de que se confunden si es en serie o en paralelo. Esto todavía sigue siendo serie, porque ustedes a lo mejor podrían pensar que la patita de la resistencia nada más viene siendo esto y esto. Pero como este cable es una extensión, entonces igual, si se fijan, vendría siendo patita con la patita de la resistencia. ¿Ok? No está así como patita con otra patita de resistencia, patita con patita de resistencia. No está así, ¿verdad? Pero este cable es como una extensión, entonces también es un circuito en serie. ¿Ok? Igual, si está de esta forma, esta patita tiene toda esta extensión e igual sigue conectada con esta patita de resistencia, ¿sí? Siguen como entrelazadas todavía, como si estuvieran agarrándose las manos. Esto es un circuito en serie. Ahora, un circuito en paralelo viene siendo este que está aquí. Tenemos esta fuente de voltaje, esto también es otro símbolo, ¿sí? Para batería, son como, viene siendo lo mismo. Puede ser este símbolo, puede ser este símbolo, puede ser este símbolo, es exactamente lo mismo, no importa. Ahora, conexiones en paralelo vienen siendo, si en el pasado era que una patita, perdón, una patita de la resistencia iba a la fuente de voltaje y la otra a otra resistencia, ¿verdad? Íbanse como una cadena humana de que se fueran agarrando las manos. Aquí, en paralelo, las dos patitas de la resistencia van conectadas con las dos patitas de la resistencia. ¿Ok? Dos patitas con dos patitas. No sería una y otra al aire. No, no. Tiene que ser las dos patitas. Si se fijan aquí, hay una patita, otra patita. Van conectadas con estas dos patitas de la resistencia. Estas dos patitas van conectadas con estas dos patitas de la resistencia. ¿Sí? Los dos lados están conectados. A diferencia de que era una patita
sí y una patita no. Una patita sí y una patita no, ¿sí? Que era como una tipo cadena. En estos, los dos pines. ¿Ok? Esto... Estos conceptos... Ah, perdón, aquí hay otro tipo de ejemplo. Esto ya son con focos. Los focos en una instalación eléctrica están conectados en paralelo. Una instalación eléctrica siempre va a estar conectada en paralelo. Ahorita vamos a hablar sobre esto. Este es otro ejemplo de un circuito. Ahora en paralelo también vendría siendo esto. Aquí algunos se confunden de que, por ejemplo, este es paralelo con esta resistencia. Y esta, a lo mejor unos podrían pensar que está en serie, pero no. Porque recuerden que esto es una extensión. ¿Sí? O sea, esto, todo este trayecto, igual está conectando una patita con esta patita. ¿Sí? O sea, es como si en lugar de ahorrarnos todo ese circuito, hiciéramos esto y esto lo evitamos. Es bien exactamente lo mismo. Las dos patitas de resistencia están siendo conectadas, entonces están en paralelo. ¿Ok? Entonces, esto es a lo mejor para los que a algunos se les dificultaría. Solo tienen que repasar estos circuitos y no confundirse. Ahora, con estos circuitos de paralelo y en serie vienen conceptos que son de corriente y voltaje, que son importantes y que deben empezar ya a manejar. Algo que se le debe de grabar mucho viene siendo esta pequeña nota que yo escribí, que es corriente en serie es la misma y en paralelo se divide. El voltaje en serie se divide y en paralelo es el mismo. Porque esto tiene que ver cómo conectan algunas cosas. La corriente, recuerden que es el flujo de electrones. Entonces, esta corriente viene siendo la misma, por ejemplo, aquí que es en serie, viene siendo la misma la corriente para esta resistencia y para esta resistencia. ¿Ok? Esta es exactamente la misma. El voltaje, en cambio, aquí dice que en serie se divide el voltaje. Entonces, estos 5 volts se está dividiendo entre estas tres resistencias. Entonces, este 5 volts, a lo mejor aquí hay 2 volts, aquí hay otros 2 volts y aquí hay un volt. ¿Sí? Serían 2, 2, 1, serían 5 volts. O este que, por ejemplo, que son 9 volts, se está dividiendo entre estos dos. Entonces, a lo mejor aquí es 4.5 y 4.5, pero también es posible que aquí de 5.5 volts aquí nada más y aquí de 3.5. ¿Sí? Porque dependiendo de cuánto sea el valor de la resistencia es cuánto voltaje va a agarrar. Pero la corriente aquí es exactamente la misma. Si por ejemplo aquí hubiera una corriente de 1 amper, hay 1 amper de corriente en esta resistencia, 1 amper de corriente en esta resistencia, 1 amper en esta resistencia. Pero todo se invierte cuando es en paralelo. Aquí la corriente en paralelo se divide. Entonces, esta corriente que estaba aquí, una parte va a estar circulando, pero una parte se va a ir para acá y va a empezar a circular aquí. Una parte de esta corriente va a circular para acá y va a estar circulando aquí. Y así, entre más mallas le fuéramos agregando, más se iba a estar dividiendo la corriente. Entonces la corriente aquí es mayor que la corriente que está aquí. La corriente aquí es mayor que la corriente que está aquí. Se va a ir dividiendo. Pero el voltaje es el mismo. Aquí, por ejemplo, si yo tengo una fuente de voltaje alterno, de corriente alterna, de 127 volts y conecto focos en paralelo, eso va a hacer que el voltaje que esté aquí va a ser 127, aquí va a estar 127, aquí va a ser 127. Entonces, en una instalación eléctrica así es como se conectan las cosas. Si se conectan en paralelo, el voltaje viene siendo el mismo. Si ustedes conectaran focos en serie, lo que pasaría es que el foco, unos se prenderían más que otros. Pero en paralelo, como el voltaje es exactamente lo mismo, todos prenden a la misma cantidad de luminosidad. ¿Ok? Esta es la diferencia entre un circuitos en serie y en paralelo. Esto que les estoy poniendo aquí es lo más importante que tienen que aprender a cómo manejar este tipo de circuitos, esta nota. Ok, vamos a estar haciendo ejercicios sobre este tipo de circuitos y voy a tratar de traerles aquí en los videos
conexiones así con focos, con protoboard, con así, circuitos un poco más prácticos. Es por eso que les decía que si pueden conseguir parte del material, yo no los puedo obligar a nada, pero sí sería bueno para que entendieran este tipo de conceptos. Bueno, esto sería todo por hoy. Buenas noches, nos vemos.